Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El Banco Mundial recordó sus previsiones económicas para México al anticipar un crecimiento nulo para la economía nacional en el 2025. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este miércoles al Senado de la República una iniciativa de una nueva ley de telecomunicaciones para radio y televisión, la cual prohíbe a concesionarios la transmisión de mensajes políticos y propaganda de gobiernos extranjeros. El cuerpo del Papa Francisco fue conducido en su féretro en una procesión mientras se entonaban las letanías de los santos y fue colocado frente al altar principal del santuario en la Basílica de San Pedro. El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que la próxima semana estarán presentando las impugnaciones a los perfiles de alrededor de una veintena de aspirantes que fueron acusados de resolver asuntos jurídicos a favor de presuntos narcotraficantes. La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que permite a los integrantes de las empresas públicas, paraestatales y órganos autónomos portar armas para garantizar la seguridad de las áreas estratégicas. El mexicano Vicente Carrillo Fuentes, preso en una cárcel de Nueva York desde febrero pasado, tras ser acusado de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, negocia desde hace 2 meses un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía estadounidense. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 23 de abril del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-012881 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. El Banco Mundial recordó sus previsiones económicas para México al anticipar un crecimiento nulo para la economía nacional en este 2025. En enero, el organismo internacional había pronosticado un crecimiento de 1.5% para el Producto Interno Bruto mexicano de este año, pero ahora recortó la proyección debido a las tensiones comerciales desatadas tras las medidas proteccionistas impulsadas por Estados Unidos. En su reporte económico de América y el Caribe publicado este miércoles, el Banco de México señaló que México es de los países más afectados por la política proteccionista impulsada por el presidente Donald Trump, debido a que Estados Unidos es el principal socio comercial del país y destino de 80% de las exportaciones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este miércoles al Senado de la República una iniciativa de una nueva ley de telecomunicaciones, radio y televisión, la cual prohíbe a concesionarios la transmisión de mensajes políticos y propaganda de gobiernos extranjeros. Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural, señala el artículo 210 de dicha ley.
El documento de 300 páginas se publica a unos días de que la mandataria dijo que buscaría frenar la propaganda extranjera, luego de que canales de televisión abierta transmitieron publicidad que promueve las medidas antimigratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mexicano Vicente Carrillo Fuentes, preso en una cárcel de Nueva York desde febrero pasado tras ser acusado de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, negocia desde hace 2 meses un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Estados Unidos, según trascendió este miércoles durante una breve audiencia en una corte federal neoyorquina. Carrillo Fuentes, hermano de Amado Carrillo, alias el Señor de los Cielos, y fundador del poderoso cártel de Juárez, enfrentó hoy su primera audiencia con la jueza Jean Marie, quien presidirá su caso en la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York en Brooklyn. Hasta ahora, el mexicano se ha declarado no culpable de los múltiples cargos por los que se le acusa. Mire, también le informo en otros temas que el cuerpo del Papa Francisco fue conducido en su féretro en una procesión mientras se entonaban las letanías de los santos y fue colocado frente al altar principal del santuario en la Basílica de San Pedro. La procesión fue presidida por los sedarios pontificios, quienes llevaron el féretro en hombros y escoltados por la Guardia Suiza para colocar los restos del Santo Padre ante el altar de la confesión antes de que los fieles puedan darle el último adiós. El Vaticano informó que estuvieron presentes 20,000 personas durante el traslado del féretro del Papa Francisco de la Casa Santa María hacia la Basílica de San Pedro. La ceremonia del traslado del féretro del Papa Francisco que falleció el pasado lunes a los 88 años de edad de la capilla de Santa María comenzó a las 9 horas local de Roma, desde la que fue su residencia. El cardenal camarlengo Kevin Joseph esparció agua bendita sobre el féretro con los restos mortales y después leyó: con gran conmoción acompañamos los restos de nuestro querido Papa Francisco desde esta capilla a la Basílica Vaticana, desde donde se ha ejercido su ministerio como obispo de la Iglesia de Roma y apóstol de la Iglesia Universal. Y sobre el tema, escuchemos el comentario de Julio Tapia. Muy buenas tardes, Noel Alvarado. El poder moral del Papa Francisco desde su llegada al Vaticano en 2013 cimbró a propios y extraños por ser el primer latinoamericano en llegar a tal encargo tras la renuncia de Benedicto XVI y mediante la elección de los cardenales en un cónclave donde este fue elegido como sumo pontífice. Es así como Jorge Mario Bergoglio llegó a ser papa, asignándose el nombre de Francisco. Salió de Argentina con la obligación de elegir al nuevo jerarca y jamás regresó a su patria que lo vio nacer. Creció entre la pobreza y entre ella se formó. Jorge Mario Bergoglio vivió de primera mano la problemática de la persecución política y la detención de personas en su país durante la dictadura militar de Argentina. Se enfrentó a graves acusaciones de haber colaborado con el régimen, pero posteriormente surgieron pruebas de que había trabajado para proteger a aquellos que se oponían al gobierno. El Papa Francisco entonces era el director de la orden jesuita durante la época de la Guerra Sucia. La dictadura militar desapareció a miles de disidentes, incluyendo a jesuitas que trabajaban con los pobres. Algunos lo acusaron de haberlos delatado a la dictadura cuando fueron secuestrados y torturados, pero posteriormente surgieron pruebas que demostraron que Bergoglio había trabajado para ayudar a quienes se oponían al gobierno. Se cree que durante este episodio Bergoglio había salvado a más de un centenar de personas. Durante la dictadura, el Papa Francisco también utilizó su influencia para lograr la liberación de prisioneros políticos y acercar posiciones en América Latina. Sin duda alguna, este extraordinario ser humano
nos hereda un gran legado a través de sus obras encíclicas, así como a la propia Iglesia que reformó e hizo reflexionar sobre su nuevo papel en el mundo moderno. Definitivamente un reformador aperturista y un pionero en distintos aspectos del catolicismo, pero sobre todo fue un hombre que destacó por ponerse siempre al lado de los más débiles, con grandes virtudes, generoso y solidario, dando voz a los que no la tenían, a los invisibles, vulnerables, pobres, migrantes, enfermos, a los que tenían muy poco o nada, fueran o no seguidores de la fe cristiana. A ellos dedicó no solo sus plegarias, sino también sus esfuerzos, aunque eso le valiera en ocasiones enfrentarse de lleno a los poderes establecidos. Alguna de sus obras, La Esperanza, El Nombre de Dios, Es Misericordia, Carta Encíclica sobre el cuidado de la casa común, Fratelli Tutti, Fraternidad y Amistad, La Alegría del Evangelio, Carta Encíclica, Lumen Fidei sobre la fe, sobre el cielo y la tierra, Mente Abierta, Corazón Creyente sobre la acusación de sí mismo. Te deseo la felicidad para que tengas una vida plena. Bendiciones para quien nos bendijo. Buen viaje, Francisco. Ahora tienes otra misión. Soy Julio Tapia y me puedes seguir en Facebook, Tapia García. Correo electrónico juliotapgar@gmail.com. Gracias al amigo Julio Tapia. Y mire, esta tarde tenemos en la línea telefónica a Ulises Martínez, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y reportero de N+. Estimado Ulises, buenas tardes. ¿Cómo se ve el panorama tras la muerte del Papa Francisco? ¿Qué tal, Noel? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y también saludar a todo el público de La Neta Noticias en esta tarde. Pues sí, efectivamente, ¿no? Me parece que el tema que ha acaparado las últimas, me atrevería a decir, 48 horas, los medios no solamente nacionales, sino internacionales, es la muerte del Papa Francisco, un hombre que deja un legado, ¿no? Un hombre que está llamado a ser pues, un referente, ¿no? Un antes y un después en la iglesia de su papado, ¿no? El argentino, aficionado del fútbol argentina, hincha de San Lorenzo de Almagro, uno de los equipos más importantes de allá de Argentina, que por cierto, el San Lorenzo Noel fue fundado por jesuitas, por sacerdotes, ¿no? Entonces el Papa tenía una inscripción, incluso era un miembro honorario del club, y un Papa que se distinguió sobre todo por esa humildad, ¿no? Él estaba alejado de las altas esferas del Vaticano. Hay una anécdota fantástica, ¿no? Que allá en marzo de 2013, cuando renuncia entonces Papa Ratzinger, el alemán Ratzinger, él asiste al cónclave con una maleta muy sencilla, él deja todo listo allá en la Catedral de Buenos Aires, donde era obispo, para regresar, y de repente, para su sorpresa y para la de muchos, es nombrado Papa, no es nombrado sucesor de Ratzinger. Entonces, te habla mucho de la humildad de este Papa, ¿no? Un hombre, como lo decía, alejado de todos los lujos, que vivía en una villa, no vivía donde regularmente habían habitado los papas, ¿no? Era un Papa que incluso cuando fue nombrado Papa regularmente usan zapatos rojos como símbolo de poder, y él dijo, no, yo quiero seguir utilizando mis zapatos negros, ¿no? Que han sido de toda la vida, ¿no? Y un Papa cercano a la gente. La verdad es que ahora, Noel, hablar de su legado me parece muy pronto, ¿no? Lo dirá el paso de los años, pero creo, sin temor a equivocarme, y no sé si estoy de acuerdo, y ahorita me darás tu opinión, que junto con Juan Pablo II me parece que es uno de los papas más carismáticos de los últimos tiempos, ¿no? Vino a México, por allá del 2016 estuvo acá en nuestro país, visitó Ecatepec, visitó Michoacán, visitó Guanajuato en una gira que no incluyó a la Ciudad de México. Lo más cercano fue cuando aterrizó en el aeropuerto, y de ahí se fue a Ecatepec, lo recibió el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Y la verdad es que, Noel y amigos, ahora ¿qué es lo que sigue? Pues el famoso cónclave, ¿no? Viene todavía el funeral será, o los servicios religiosos como tal, serán el próximo sábado, 2 de la mañana, tiempo de México, y después, pues encerrarán alrededor de 80 cardenales de todo el mundo, ¿no? Para tratar de conciliar y ver quién puede ser el sucesor del Papa Francisco, ¿no? Hay que recordar, Noel, y con esto cierro mi comentario para no extenderme más, que ser el líder del Vaticano no solamente te implica ser el líder espiritual de la religión católica, ¿no? Sino también te implica tener cierto poder político y cierto poder ante la opinión pública, ¿no? Entonces era muy importante saber quién es el próximo Papa. En el caso de México hay 2 cardenales que pueden ser o que son, digamos, candidatos a ocupar el lugar, tienen la edad, tienen la experiencia,
y habrá que estar pendientes sobre todo de cómo se desarrolla el cónclave, ¿no? Que puede durar un día, puede durar 3, puede durar una semana, ¿no? La verdad es que todavía no tiene un tiempo determinado y habrá que estar, te digo, sobre todo todos los ojos van a estar puestos en el Vaticano a partir del próximo sábado, Noel. Así es, mi estimado Ulises, efectivamente el próximo sábado pues es el velorio, el sepelio del Papa Francisco allá en Roma, pero también efectivamente hay que estar muy atentos al cónclave porque viene el cónclave y ahí pues se va a definir quién será el próximo Papa, este encierro que se va a dar y bueno pues a esperar el humo blanco allá en Roma. Así es, estimado Ulises, pues muchas gracias y estamos atentos. Te mando un fuerte abrazo, Noel, nos escuchamos en la siguiente colaboración, hasta pronto. Hasta pronto, estimado Ulises, y estamos pendientes sobre este tema que pues ha conmocionado al mundo sobre la muerte del Papa Francisco y bueno, todas las actividades religiosas que se llevan a cabo allá en San Pedro. Y en otros temas, le doy a conocer que el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que la próxima semana estarán presentando las impugnaciones a los perfiles de alrededor de una veintena de aspirantes que fueron acusados de resolver asuntos jurídicos a favor de presuntos narcotraficantes. Pero escuchemos lo que dijo el senador Gerardo Fernández Noroña. Entonces, pues sí, si se nos fue alguno, pues se corrige y el debate con el INE es ese. El INE dice, ya que se haya hecho la elección, nosotros decimos, pero ¿para qué nos esperamos? Si ya sabemos que hay personas, algunas que no son idóneas, retirémoslas y quitamos ese debate y esa descalificación o esa legítima preocupación de que haya gente que no es idónea. Pues a mí me parece que estamos en buen tiempo. Comenté con el presidente de la Junta de Coordinación Política y nosotros sí vamos a impugnar las personas que tenemos ubicadas que desde nuestro punto de vista no son idóneas por las razones que argumenté. No es un asunto de capricho o de veto o de ninguna situación de esa naturaleza, sino, o sea, este fue defensor, es público, fue defensor de narcos. Cabrón, pues no debe. O sea, él tiene derecho a defender a quien quiera, pero pues, no, su idoneidad estaría en cuestionamiento. De igual manera, alguna persona juzgadora pues, que haya estado actuando de manera sistemática, permanente, liberando narcos con amparos, pues, es evidente que no debe ser parte del nuevo Poder Judicial. Entonces, la próxima semana presentaremos las impugnaciones, como lo... Pues ahí está, el Gerardo Fernández Noroña pues reconoce que hay candidatos que pueden ser jueces, a magistrados, que bueno pues ya están en las boletas, pero bueno, está bien que se reflexione y que se impugne. Y mire, al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a descalificar a las y los candidatos a jueces y magistrados que tengan vínculos con el crimen organizado, aun cuando sus nombres ya estén impresos en las boletas electorales. La jefa del Ejecutivo Federal dijo que aunque las y los candidatos de la elección judicial hayan pasado por todos los filtros que se realizaron, el Senado de la República y los tres poderes de la Unión, a través de los comités de evaluación, el Tribunal Electoral puede invalidar sus candidaturas si no cumplen con los requisitos constitucionales. La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que permite a los integrantes de las empresas públicas, paraestatales y órganos autónomos portar armas para garantizar la seguridad de las áreas estratégicas. La reforma, aprobada con 476 votos a favor y 2 abstenciones, fue enviada al Senado de la República para su discusión y, en su caso, aprobación. Se incrementa la presencia de grupos de la delincuencia organizada infiltrados en el transporte público del Estado de México. La información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado, te saludo a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país.
y es parte importante y es de comentar lo que está ocurriendo en el transporte público del Estado de México, el transporte llamado metropolitano. Es también de destacar que la situación puede variar dependiendo la zona y la fuente de información. Sin embargo, es muy claro que el crimen organizado se ha infiltrado en el transporte público del Estado de México con siglas que van como AAA, también UNSON, lo que es 25 de marzo, y en sí hasta hemos visto algunas siglas de RCP, no nos consta, pero también han hecho sus grupitos. Algunos de los municipios más afectados e inseguros del Estado de México incluye Chimalhuacán, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Toluca, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza. Ecatepec es uno de los que más incidencia delictiva tiene y es donde estamos observando cotidianamente los transportes sardina que no están regulados, que están a sobrecupo a través de la utilización de los ciudadanos para ser pasajeros. Sin embargo, en respuesta a la inseguridad se ha informado que también ya se han creado inclusive grupos de autodefensa, operativos contra grupos criminales en colaboración estos grupos con las instituciones oficiales. Estos grupos delictivos están utilizando engomados para identificar a los transportistas que pagan piso o extorsión, permitiéndoles circular por las carreteras del Estado de México. Esto sugiere que esos grupos delictivos tienen el control significativo y que hasta el momento no ha habido un pronunciamiento. Sin embargo, como tema político, refiere la presidenta de Morena en el Estado de México, Luz María Hernández Bermúdez, que la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía refiere que han bajado los niveles de inseguridad. Y así, pues es la palabra de una política a lo que acontece cotidianamente y que es lamentable que sigan operando estos transportes que inclusive muchas de las veces no tienen matrícula, no tienen concesión y fueron utilizados en su oportunidad como fuerza política. Muy buenas tardes. Gracias al amigo Alejandro César Vázquez. Y mire, Quintana Roo pasó de ser el estado con mayor turismo a casi un lugar fantasma, donde la delincuencia sigue presente. Vamos con la información completa con Aurora Sansores. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí reportando desde Quintana Roo. Una entidad que tras ser el parador turístico más importante del país, en los últimos años se ha convertido en una zona desolada, controlado por la delincuencia organizada. Cancún, la ciudad considerada el sitio favorito de los extranjeros por sus paradisíacas playas, hoteles de primer nivel y la enorme cantidad de servicios turísticos que ofrecían, hoy es apenas un fantasma que trata de sobrevivir. Una enorme cantidad de comercios cerrados porque los dueños no pudieron con la extorsión y el pago de piso que tenían que pagar al crimen organizado. Los hoteles ofrecen ofertas increíbles por la baja ocupación que registran debido a la inseguridad y los robos a mano armada que han sufrido algunos en manos de los delincuentes que entraron a sus instalaciones para asaltar a los huéspedes. Los taxistas son la presa segura del grupo delincuencial que les cobra cuota, lo que generó incremento en los costos del pasaje. Pero el problema no es exclusivo de esta ciudad. A pesar de que los inversionistas crearon la llamada Riviera Maya, toda la región turística de Quintana Roo ya tiene presencia el crimen organizado que parece no tener límite. Lo mismo Playa del Carmen como Tulum. Ya no son los sitios seguros, playas, los enigmáticos cenotes, restaurantes y hoteles ya no se ven rebosantes de visitantes y algunos han sido cerrados. Los habitantes mismos recomiendan no acudir a determinados sitios ni a estar en determinadas horas. Los esfuerzos gubernamentales no son suficientes. La impunidad y la inseguridad parecen rebasarlos.
al grado de que las autoridades municipales de algunos municipios hacen llamados a desarmes voluntarios. Chetumal, la capital de esa entidad, también tiene su historia, pero eso es otra historia que le seguiremos informando. Muy buenas tardes. Buenas tardes a la amiga Aurora Sansores. Y mire, vamos con el reporte policiaco con Antonio de Marcelo, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Buenas tardes, estimado Antonio. Platícanos qué tenemos de nota roja. ¿Qué tal, Noel? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte, pues para comentarte que la Secretaría de Seguridad Ciudadana da a conocer este día que en los operativos realizados entre el 14 y el 20 de abril detuvieron a 71 personas, se aseguraron vehículos, objetos punzocortantes y dinero en efectivo, así como armas de fuego. Pues continúan los operativos de la Secretaría de Seguridad. Y lo que no para en esa ciudad, pues son el crimen organizado, las bandas que operan. Pues así lo dio a conocer a la alcaldía Cuauhtémoc cuando señala que un trabajador de esa dependencia fue amenazado allá en la colonia Doctores, según lo que dicen. Realizaban su trabajo de limpia cuando sujetos a bordo de un vehículo los siguieron, los detuvieron y los amenazaron para que no regresaran a este lugar. La alcaldesa de esta demarcación pues ha señalado que no van a permitir esto, que se levanta una denuncia y que va a reforzar la vigilancia con personal uniformado para los trabajadores. En el Estado de México te comento que una mujer de 50 y una joven de 25 fueron atacadas a balazos la noche de este lunes allá en Naucalpan. Por desgracia, la mujer mayor murió en este ataque. En otras de la República, déjame comentarte que a los miles de desaparecidos que hay cada día, pues se suma uno más, es un joven ahí en el estado de Morelos, y este muchacho, Marcos Ulises Sánchez Pérez, de 35 años de edad, le comentó a su mamá vía telefónica que había conocido a una chica por medio de Facebook y que la iba a ver ese día. Se fue aparentemente a verla y ya no regresó. Cuando la mamá trató de comunicarse con él, una persona le contestó y dijo una frase muy extraña, dijo: tenemos la mercancía, al dueño del teléfono. Cuando ella preguntó de qué se trataba, le colgaron. Volvió a hacer otra llamada y ya no le contestaron, y desde entonces no sabe nada de su hijo. Sigue buscándolo allá en el estado de Morelos y bueno, pues hasta ahora pues no ha tenido ningún avance. Sin embargo, pues ella señala que va a continuar con la búsqueda de este muchacho que se fue a ver a alguien que conoció en internet, Marcos Ulises Sánchez Pérez, de 35 años de edad, y no ha regresado. El informe que tenemos esta tarde, Noel. Gracias, estimado Antonio, estamos pendientes. Hasta luego. Hasta luego. Y nos vamos directo a los deportes con Roberto Quesada. Noel Alvarado, amigos radioescuchas, pues esta noche arrancan las semifinales de la Conca Champions, cuando el Cruz Azul visite en el partido de ida a los Tigres en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León a las 8 de la noche. Mañana, como ya lo habíamos anticipado, el Whitecaps recibe al Inter de Miami, donde milita el astro argentino Lionel Messi, quien por cierto ya se encuentra con su equipo en la ciudad de Vancouver, Canadá. Ese partido está previsto a las 8:30 de la noche en la cancha del BC Place. En otra información del fútbol mexicano, pues apenas se quedó sin entrenador el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara y ya empiezan a sonar los nombres de posibles candidatos, y actualmente el más fuerte parece ser Jaime Lozano, quien cuenta con la simpatía de la directiva rojiblanca. En su palmarés como entrenador, el Jimmy Lozano dirigió al Querétaro en el 2017, a la selección mexicana sub-23 de enero del 2019 a agosto del 2021, al Necaxa en el 2022 y a la selección mexicana de junio del 2023 a julio del 2024. En su carrera cuenta con los siguientes títulos: una Supercopa MX que ganó con el Querétaro, una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú en el 2019, una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y una Copa de Oro en la edición del 2023. En total, son 68 juegos los que ha dirigido Lozano en Primera División, con un balance de 22 triunfos, 15 empates y 31 derrotas. Y en el fútbol internacional, el AC Milán, donde milita el mexicano Santiago Jiménez, se impuso 3-0 como visitante a su vecino, el Inter de Milán, en la vuelta de las semifinales de la Copa de Italia, y selló con autoridad su pase a la final después del empate 1-1 en el partido de ida. De esta manera, el 14 de mayo en Roma, los rossoneri se verán con el Bolonia o el Empoli, que deciden su semifinal justamente mañana jueves. El Inter, quien es líder de la Serie A y que en semifinales de la Liga de Campeones se verá con el Barcelona,
pues ve esfumarse así el sueño de un triplete en la final del curso, por lo que Simone Inzaghi, el técnico, no podrá emular lo que consiguió José Mourinho en el 2010. En otra información, el boxeador mexicano, el medallista olímpico de plata en París 2024, Marco Verde, inicia su camino en el profesionalismo luego de que viajó a Arabia Saudita para cumplir con su primera pelea en el boxeo de paga el 3 de mayo frente a Michel Polina. El pugilista sinaloense es parte del Canelo Team y será parte también de una cartelera en la que también están Jaime Munguía y por supuesto Saúl El Canelo Álvarez. Antes de abordar el avión, Marco Verde habló sobre las diferencias de pasar del boxeo amateur al profesionalismo. Escuchemos. Y pues, la preparación la misma con mi entrenador, obviamente sí la carga fue un poco más pesada porque voy a pelear a 6 rounds. Pues de pelear toda mi vida 3 a 6 también sí son cambios, pero aún así me siento cómodo con 6 rounds, por eso decidí a 6 rounds, por eso la preparación la hice muy cómoda peleando y haciendo sparring a 6 rounds, así que pues, muy cómodo de eso y ir avanzando poco a poco. Así las cosas, estaremos muy pendientes de lo que suceda en esta función y los resultados de los mexicanos. Gracias. Gracias al amigo Roberto Quesada. Amigas y amigos, hasta aquí la neta noticias. Pero antes de irnos, déjenme mandar felicitaciones, porque déjenme decirle que ayer fue su cumpleaños del amigo José Luis, nuestro amigo operador que tenemos aquí con nosotros. No crea que se nos olvidó ayer, sino que queríamos darle esta sorpresa para que viera que no lo tenemos muy presentes. Muchas felicidades, estimado José Luis, desde aquí de la cabina de la neta noticias, allá atrás donde están los controles técnicos. Muchas felicidades amigo José Luis. Gracias amigos y amigos, recuerde que mañana jueves tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Síganme en mis redes sociales donde me encuentra como Noel Alvarado M. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.